Yo, Pablito, está la vaina, hermano. Hoy es 6 de mayo del 2025, son las 5:45 de la tarde. Usted cumpliendo 60. Uy, ala, se me puso viejo, toche. Pero eso sí, cuide mucho. Y poca copa, bichito. De todas maneras, no vaya a dejar de darse una vuelta por el Catire Ramón y se remate unas 2 morcillitas más tarde. Pero hoy es un día bien interesante. Fíjese que por fin el primer ministro de Canadá, el señor Carney, vino a visitar al Catire. Y por supuesto toda la prensa ñángara publica que el tipo se le paró como un varón y le dijo que Canadá no estaba en venta. Ay, sí, pero ese es los titulares de los ñángaras. La verdadera noticia fue que el Catire le dijo: mira, Mark, yo no te voy a seguir defendiendo el culo de los chinos y de los rusos si tú no te metes la mano al drill. ¿Y qué pasó? Que el señor Carney le dijo a Trump: cuente que nosotros vamos a invertir el 2% del PIB en el gasto militar. Ah, ahora sí me estás hablando por la oreja que me gusta. Y segundo, siéntese ahí a esperar a ver cuándo te atiende Scott Bessent con respecto a los aranceles, porque no te vas liso, no te vas a seguir pagando la cuenta. Ese es el resultado de la conversación de hoy. Los otros que recibieron garrote fueron los ñángaras perroscoveros del PP alemán, que es la CDU, sí, los copellanos alemanes. Resulta que el señor Merz llegó a la elección para escoger al canciller. Teóricamente lo tenía rosqueado y, oh sorpresa, le faltaron como 6 voticos, quedó pa'l perro. Primera vez en la historia que un candidato a canciller alemán se presenta en la votación del Parlamento y le pintan la respectiva paloma de Picasso, con todo y la hojita de olivo en el piquito. Quedó aburrido el carajo, les tocó agarrar, inventarse un arreglo, no sé qué, volver a votar y en la tarde lo aprobaron. Pero lo sentaron de nalgas. ¿Qué significa? Que la AfD de Alice Weidel tiene algo que decir. Que la declaración de J.D. Vance y de Marco Rubio también le hizo aclarar a algunos legisladores alemanes: mire, huevón, pónganse las pilas, porque no los veo bien en la película. No tienen energía, no tienen cómo producir más, y el crecimiento de las fábricas en los Estados Unidos los voy a poner a paliar. Eso es lo que observamos hoy, sobre todo porque el fin de semana vimos cómo el señor Simeón en Rumania gana y el primer ministro ñángara socialista le toca renunciar. Pero también la otra noticia que no deja de ser interesante es que el arzobispo Monseñor Carlos Viganò le presentó una demanda al Banco del Vaticano, sí, al Instituto de la Obra de la Religión, no sé qué. Básicamente le dijo: aquí se estaban yendo de uñitas largas y tenga, maestro. Y eso es un coñazo para Parolín. Así que mañana que se produce el encierro para el cónclave, que arranca con el cardenal Edmund Burke diciendo que hay que alargar la novena a la Virgen de Guadalupe, porque hay que seguir rezando hasta que se tenga un nuevo papa. Ahí le están diciendo la seña a los comunistas: póngase pálido, rata, que vamos por ustedes. Mañana se tranca eso y entonces comienza la pelea a cuchillo en la Capilla Sixtina, porque eso es lo que se viene. Pero también lo otro que no deja de ser nada despreciable es que hace rato la India comenzó a bombardear los grupos de terroristas pakistaníes que fueron los que hicieron aquel atentado contra los turistas en Cachemira la semana pasada. La India sacó un avión y ese caza se lo bajaron los pakistaníes y los indios dijeron: ¿usted quiere jugar, amiguito? Tenga. Y empezaron a bombardearle los cuarteles y los campamentos de los terroristas pakistaníes. Ese chicharrón apenas comienza hoy, pero no se le puede perder la vista, porque son muchos indios y muchos pakistaníes, pero la culebra es de larga data. Otra
cosa que es pertinente observar es que en Venezuela hoy tenemos un territorio manejado por una banda de maleantes. Unos sujetos que aplican el terror, el robo, la extorsión, el narcotráfico y el asesinato como práctica de Estado por parte de unos capos. Y eso es terrible. Sobre todo porque lo que se llamaba la institución armada o las Fuerzas Armadas en otrora, hoy en día las Fuerzas Hambriadas, tenemos algo así como 1000 generales. Y para que usted vea lo loco que son las cifras en Venezuela. Ayer el secretario de Defensa, el señor Pete Hegseth, dice que va a reducir en un 20% los generales de 4 estrellas porque hay muchos, están sobrando y la inversión tiene que hacerse es en tropas, porque los que combaten son los soldados, no los generales. Y hacía un símil. El hombre contaba que cuando los americanos pelearon la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos eran 12 millones de hombres, o más de 12 millones. Y para eso existían 17 generales de 4 estrellas. Es decir, que era una proporción entre todos los generales que tenían, era un general por cada 6,000 hombres. Hoy en día, toda la Fuerza Armada americana son 2,1 millones de individuos para 44 generales de 4 estrellas. Es decir, que por cada general, y no estoy hablando de los 44, sino contando todos los generales americanos o almirantes, es uno por cada 1,400 hombres. Ahora imagínense cómo es la cifra en Venezuela. En Venezuela, ¿cuántos son los militares? Yo creo que no llegan ni a 60,000, contando a los pinches de cocina, y los choferes y los ordenanzas. Y para eso hay como 1,000 generales, es decir, que hay casi un general por cada escuadra de fusileros. Eso es lo que te demuestra la destrucción de las instituciones en Venezuela. Y es por eso que al día de hoy tenemos que seguir diciéndole a la señora Machado, juraméntese. Hoy el presidente González, luego de que ayer le dio un patatús, sale del hospital en España y dice que bueno, que está muy bien. Sí, casi que va a ir a jugar un partido de hockey. Pero ese no es el problema. El problema es, ¿qué pasa que no se juramenta? ¿Y qué pasa que no juramenta la señora? ¿Y qué pasa que la señora no designa a un gabinete? Porque el país está en retardo durante 26 años. Hay miles de tareas por hacer y todos estamos esperando que la señora arranque la moto o prenda el tren que tiene que llenar esos vagones con un poco de gente. Porque sobre todo que observamos dos cosas que uno dice, caramba, señora Machado, ¿quiénes son los sujetos que la llevan a diferentes escenarios? Y uno lo que ve es metiéndose chinazos. Por un lado aparece dando una conferencia en Harvard cuando el catire le está cortando el cuchillo, el pescuezo a los bichos de Harvard por hacer antisemitismo a rabiar, por hacer todo tipo de prácticas procomunistas y proislámicas en la universidad, y usted sale a lavarle la cara a los carajos de Harvard. Coño, señora Machado, ¿qué le pasa? Pero no solo eso, después, entonces, manda a su hija a un evento en la fundación de John McCain a recibir un premio. Señora Machado, ¿qué hace usted haciéndole carantoñas a la gente de John McCain? Ese carajo ese es un dinosaurio del pasado, pero que además era una perra de George Soros. ¿Qué hace usted mandando a su representante a sacarse la foto cuando ese grupo de gente son enemigos a muerte del catire? Entonces usted espera que el presidente Trump le ayude y usted agarra y da declaraciones que el presidente Trump está haciendo lo correcto y usted manda al equipo suyo a sacarse la foto con los que no son. No termina uno de entender. Y después, entonces, le dan un espacio en
la conferencia Milken en California, donde hay un poco de gente que sabe de plata, que sabe de gobierno, que sabe de inversiones. Y usted da una declaración muy interesante, pero llega y le dice a la periodista que es que usted tiene el equipo listo para arrancar y comenzar a ejecutar el gobierno en los primeros 10 días y los primeros 100 días para hacer el cambio venezolano. Bueno, mire, señora Machado, está bien que le tire talco en la cara a otra gente, pero a los venezolanos nos tienes que decir verdades, porque yo no veo el equipo. Desde julio pasado andamos diciendo que queremos saber cuál es su equipo, quiénes son los que van a hacer la tarea, cuál es el cerebro de los abogados suyos, que son los que van a desmontar las 380 leyes del desastre venezolano, porque el verdadero problema en Venezuela no es que usted la pongan a mandar como un caporal de finca. El problema en Venezuela es que no hay Estado de Derecho. Hay que restablecer el Estado de Derecho. Y restablecer el Estado de Derecho significa que hay que escribir un montón de leyes, pero hay que derogar cientos de leyes que han destruido la República. ¿Dónde está el equipo suyo? Porque solo en abogados, salvo el doctor Graterol, que es un hombre decente, pero ese es un gran activista suyo, pero usted no lo ha presentado como el cerebro de su grupo judicial y su grupo jurídico. ¿Por qué su equipo no se ha reunido con los magistrados del tribunal legítimo, que son los que tienen alguna luz de cómo es que se tiene que desmontar ese Estado? Usted no se ha querido reunir con ellos, les ha despreciado. Y así como eso, ¿dónde está su equipo petrolero? A mí no me va a salir con el cuento del señor González. Ese es uno, pero ese señor es estatista. ¿Dónde está el equipo suyo que anda pensando en un negocio petrolero privatizado? Eso no lo estamos viendo. Y así por el estilo, hay necesidades claras. Por ejemplo, en materia de seguridad interna vemos al señor Simonovic. Pero ese es un señor que tiene echándole bolas muchísimo tiempo. Pero no necesariamente porque es el equipo suyo, porque usted no lo ha designado. Y en el equipo militar, ¿a quién tiene usted para desmontar lo que significa ese montón de guerrilleros en Venezuela? Hay una cantidad de cosas por hacer. Y usted le dijo a la gente del Instituto Milken que usted los tiene listos. Pues los venezolanos queremos saber quiénes son. ¿Por qué? Porque el tiempo le está pasando. Usted no ha juramentado al presidente González, usted no se ha juramentado, usted no ha juramentado a su equipo de gobierno, y eso es muy preocupante. Porque lo único que está claro al día de hoy es que el Catire está pensando en grande. ¿Y qué es pensar en grande? Make America Great Again. Que es que todo el continente americano sea el gran polo de inversión del futuro. Y para eso agarró y sentó de culo a Carney, tiene a el señor Bukele en El Salvador, al señor Noboa en Ecuador recogiendo droga, tiene al señor Milei en Argentina, pero sobre todo ahí tiene la Chinbaum, la tiene arrinconada contra las cuerdas, la lleva arriada, porque a esa quien la va a terminar apretando son los ricos de Monterrey, que son los grandes socios de las corporaciones americanas, pero para allá van. Y el otro gran polo de inversión es Ucrania y los países bálticos, que tienen más de 1000 años de desarrollo, de mucha inteligencia y mucho tesón en su trabajo. Y así por el estilo, el otro gran polo es lo que se va a presentar la semana que viene, cuando el Catire viaje a Arabia Saudita, Qatar y Bahrein, y probablemente logre coronar el acuerdo de Abraham con Arabia Saudita, porque ese es el otro gran polo de inversión que viene para el mundo. Y es por eso que el plan de esta semana es que el Estado de Israel invade lo que queda de Gaza y no les va a dejar pero nada. Y tanta bala le dieron los gringos y los israelíes a los hutíes, que hoy pidieron cacao y dijeron: no me joda más, no me dispare más, yo me rindo y no me vuelvo a atravesar en el Mar Rojo. Entonces, cuando vemos que el Catire está observando estos tres polos inicialmente, y usted sale a decir que es que las reservas venezolanas de petróleo, señora Machado, el petróleo venezolano es una mierda.
Eso es un petróleo lleno de mugre y ese petróleo se refina en los Estados Unidos igual que el petróleo colombiano y el brasilero. Entonces no le tire talco en la cara a la gente creyendo que es que aquí en este mundo estamos una sarta de bolsas. Porque el verdadero lanzamiento de Venezuela es que se respete el Estado de Derecho para que el potencial que hay en Venezuela se pueda desarrollar. Pero no es solo petróleo, es energía, es producir comida, es que tenemos agua. Pero para eso hay que plantear qué es lo que se va a hacer y no lo está diciendo y eso es triste. Bueno, mi estimadísimo, se me cuida mi querido Pablito y ya sabe, cualquier cosa remate en el chinchorro de la Ferrero Tamayo en la Yowil. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.